Supe que me iba a dejar mucho antes de que dijera nada. Una siente cuando el amor se agria, como la leche olvidada en el fuego. Sus ojos ya no me buscaban. Su tacto ya era frío. Y hasta la forma de llamarme, antes mi vieja, con cariño, se convirtió en solo, oye, mujer. Aún así, continué allí, firme, cuidando de él, como prometí ante Dios, y un montón de gente que hoy ni se acuerda. Era principios de invierno en Cuenca. Ese frío seco que corta hasta el pensamiento. Antonio ya casi no caminaba, y yo me levantaba todos los días a las 5 para calentar el agua del baño en la estufa, preparar las gachas de avena con leche tibia y ordenar los medicamentos en su cajita. A veces, me miraba con rabia, como si yo fuera la culpable de su enfermedad. Si no fuera por esta tos, yo todavía sería un hombre, decía. Yo tragaba saliva. No respondía. Sabía que era la enfermedad la que hablaba, o quizás era él mismo, y yo no quería admitirlo. Los días empezaron a confundirse. El silbido del oxígeno, el olor de los medicamentos, el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. Yo ya no sabía si era lunes o domingo. Cuidar de él era como respirar. Lo hacía por costumbre, sin pensar. Hasta que, de repente, empezó a mejorar. Volvió a caminar solo, a comer mejor. Le di gracias a Dios y pensé que, por fin, la vida se iba a calmar. Pero un día, se arregló demasiado para ir a la farmacia de la Plaza Mayor. Se puso perfume, aqua brava, ese olor fuerte que yo ya ni recordaba. Llegó tarde, con una sonrisa diferente. Fue ahí cuando me di cuenta de que el problema nunca había sido la enfermedad. Era yo. Aquella noche, me acosté mirando el techo oscuro, sintiendo el corazón oprimido en el pecho. Cuidar de él había sido mi papel durante media vida, y ahora él estaba curado, pero de mi presencia. Fue ahí donde comenzó mi verdadero luto, no el de su muerte, sino el de la mujer que fui hasta ese día. Así como cada puntada en una costura cuenta una parte de la historia de un vestido, cada vida tiene una narrativa esperando ser escuchada, historias de hilos rotos, de remiendos inesperados y de la belleza que surge de la resiliencia. Si aprecias las historias que revelan la fuerza del espíritu humano, te invito a suscribirte a nuestro canal para que ninguna de estas hebras se pierda en el tiempo. La que vamos a contar hoy comienza con un desgarro profundo en el alma de una mujer que creía haber tejido una vida para siempre. El olor a ausencia era lo primero que se notaba. No era el olor a lavanda que Dolores rociaba en las sábanas, ni el aroma a ajo y aceite que siempre flotaba en la cocina. Era un olor hueco, un vacío que parecía succionar el aire de sus pulmones. Estaba en el lado derecho de la cama, donde el colchón aún guardaba una leve hendidura, una memoria testaruda de un cuerpo que ya no estaba allí. Estaba en el silencio que había reemplazado el sonido arrastrado de las zapatillas de Antonio en el pasillo de mosaico. Dolores Jiménez García, con sus 74 años y la columna ya encorvada por el peso de las décadas, se detuvo frente al armario de madera oscura en el cuarto. La mano, manchada por la edad y marcada por los incontables pinchazos de aguja de su vida de costurera, tembló al alcanzar el tirador de latón. Ya sabía lo que encontraría, pero una parte de ella, la parte tonta y obstinada que todavía creía en promesas hechas hacía 50 años, necesitaba verlo. La puerta chirrió, una protesta melancólica en el silencio de la tarde. El lado de Antonio estaba vacío. Las camisas de algodón, planchadas con esmero por ella esa misma mañana, habían desaparecido. Los abrigos de lana, guardados para el invierno riguroso de Cuenca, ya no estaban allí. Incluso los zapatos viejos, que él se negaba a tirar, se habían esfumado. En el fondo del armario, olvidada, solo quedaba una corbata de seda azul, la que había usado en la boda del hijo menor. Un vestigio, una ofensa. Cerró la puerta despacio, sin hacer ruido, como si temiera despertar el dolor que dormía en su pecho. En la pequeña cómoda junto a la cama, reposaba un sobre blanco. Su nombre, Dolores, estaba escrito con la caligrafía apresurada y casi ilegible de él. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía. Sus palabras, dichas antes de salir, todavía resonaban en su cabeza, frías y cortantes como el viento que bajaba de las montañas y azotaba las famosas casas colgadas de la ciudad. Necesito aire, Dolores. Necesito vivir un poco. Vivir. Después de que ella pasara los últimos 5 años luchando para que él simplemente siguiera respirando. La ironía era tan amarga que le secó la boca. Se sentó al borde de la cama,
el cuerpo pesado como si llevara piedras en los bolsillos. Se miró las manos, las venas salientes y la piel arrugada. Manos que le habían medido la fiebre, que le habían dado los medicamentos a la hora correcta, que lo habían limpiado y girado en la cama para que no se le hicieran llagas. Manos que lo habían sostenido durante las crisis de tos que lo dejaban azul, sin aliento. Manos que, ahora, estaban vacías e inútiles. El sol de la tarde de otoño entraba por la ventana, pintando una franja dorada en el suelo de madera. Era una luz bonita, cálida, que contrastaba violentamente con el frío que se había instalado en su alma. Afuera, la vida en Cuenca seguía su ritmo lento e inmutable. Los niños volvían del colegio, las vecinas charlaban en los patios, el panadero pasaba con su bicicleta. Pero dentro de aquella casa, el tiempo se había detenido, se había roto. Dolores se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso aplastante de una única certeza. El amor que ella pensaba que era su fortaleza había sido, en realidad, su prisión. Y el carcelero, recién curado gracias a ella, acababa de usar su libertad para huir. Antes de ser la cuidadora, la esposa, la santa, como cuchicheaban las vecinas, Dolores era una niña con dedos ágiles y sueños hechos de hilo y tela. Nacida y criada en las calles estrechas de Cuenca, aprendió a coser con su abuela, una mujer de pocas palabras y manos mágicas que transformaban retales en vestidos de fiesta. La pequeña Dolores pasaba horas junto a la vieja máquina de coser Singer, movida a pedal, con el sonido rítmico de la aguja perforando la tela como banda sonora de su infancia. Ahora, mirando su reflejo en el espejo manchado del armario, apenas reconocía a aquella niña. El espejo mostraba a una mujer de pelo blanco, fino y recogido en un moño apretado en la nuca. El rostro, un mapa de arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, contaba la historia de noches mal dormidas, de preocupaciones silenciosas y de sonrisas que se habían vuelto raras. Los ojos, de un castaño que un día fue vibrante, parecían turbios, como si una niebla de cansancio los cubriera permanentemente. Llevaba un delantal sencillo sobre un vestido oscuro, el uniforme no oficial de las mujeres de su generación. Su cuerpo, antes firme y enérgico, ahora se movía con una lentitud deliberada, cada articulación un recordatorio sutil de los años de trabajo duro. Recordaba a Antonio diciendo, mucho tiempo atrás, que ella tenía la sonrisa más bonita de la provincia. ¿A dónde había ido a parar esa sonrisa? ¿Se la había llevado él, junto con las camisas y los abrigos? Dolores se apartó del espejo, como si la imagen fuera la de una extraña. Caminó hasta la sala de estar, una estancia pequeña y ordenada, donde cada objeto tenía su lugar. Encima de una mesita de rincón, una fotografía en blanco y negro, mostraba a una pareja joven el día de su boda. Él, Antonio, alto y orgulloso con su traje oscuro, con un bigote fino y una mirada desafiante. Ella, Dolores, 20 años, un vestido sencillo que ella misma había cosido, un velo corto y un ramo de flores silvestres. Sus ojos en la foto brillaban con una esperanza ingenua, la fe inquebrantable en un para siempre, que parecía tan sólido como las rocas sobre las que Cuenca fue construida. No cogió la foto, solo la miró durante un largo rato. ¿Quién era esa joven? ¿Qué diría si supiera que el hombre a su lado, el mismo que le juró amor y fidelidad, un día la abandonaría después de que ella le hubiera dedicado los mejores años de su vida y los peores a salvarlo? Probablemente se reiría, llamando a la idea un disparate, un cuento de mal gusto. La ingenuidad de la juventud era una bendición y una maldición. El teléfono en la pared sonó, un sonido estridente que rasgó el silencio. ¿Podía ser él? Una gota de esperanza absurda brotó en su pecho, pero fue rápidamente sofocada por la razón. Antonio nunca llamaría. No era propio de él. Contestó. Era Javier, el hijo mayor, llamando desde Madrid. «¿Mamá? ¿Estás bien?» «Tu voz suena rara». Dolores tragó saliva, buscando una fuerza que no sabía si poseía. «Estoy bien, hijo mío. Solo cansada», mintió. Era la primera de muchas mentiras que contaría para proteger a sus hijos, para protegerse a sí misma, para mantener la poca dignidad que le quedaba. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa, que antes parecía pequeña y abarrotada con la parafernalia de la enfermedad de Antonio, la bombona de oxígeno en el rincón de la sala, la silla de ruedas plegada detrás de la puerta,
Las cajas de medicamentos en la mesa de la cocina ahora parecía una catedral vacía. El silencio era un personaje activo, una presencia física que la seguía de habitación en habitación. La rutina, que durante 5 años había sido su guía y su verdugo, se desmoronó. A las 6 de la mañana, sus ojos se abrían por costumbre, esperando el sonido de la tos seca de Antonio desde el cuarto, pero no había sonido. Ya no necesitaba levantarse en la oscuridad para preparar el inhalador. A las 8, no había pastillas que administrar con un vaso de agua. Al mediodía, no había un caldo sin sal que cocinar, ni un puré de patatas que machacar. Dolores se encontró a la deriva en un mar de horas vacías. El primer día, limpió la casa de arriba abajo con una furia silenciosa, fregando el suelo como si pudiera arrancar los recuerdos impregnados en los mosaicos. El segundo, reorganizó los armarios de la cocina, alineando latas y paquetes con una precisión maniática. El tercero, se sentó en su butaca en la sala y no hizo absolutamente nada. Solo miró por la ventana, observando las nubes pasar lentamente por el cielo azul de Castilla. Las noches eran peores. Ocupar el día era posible, pero la noche traía consigo una soledad cruda e implacable. Se acostaba en la cama inmensa, el lado de él frío e intacto. El sonido de sus propios latidos parecía demasiado alto. Recordaba las noches que había pasado en vela, sentada en una silla junto a su cama, escuchando el silbido de su respiración, con miedo de que en cualquier momento dejara de respirar. Cuántas veces había rezado, pidiéndole a Dios que lo salvara, que le diera más tiempo, y ahora, el tiempo era todo lo que tenía, y no sabía qué hacer con él. En una de esas noches, se levantó y fue al pequeño taller de costura que había montado en una de las habitaciones del fondo. Su vieja máquina Singer estaba cubierta por una sábana blanca, polvorienta y olvidada. No cosía nada para sí misma desde hacía años. Su talento se había dirigido a arreglar la ropa de Antonio, a ensanchar la cintura de los pantalones cuando se hinchaba por los medicamentos, a remendar los pijamas raídos. Quitó la sábana. La máquina estaba allí, sólida y fiel. Pasó los dedos por el cuerpo de hierro frío, por el volante ornamentado. Una ola de nostalgia la invadió. Recordó a su abuela enseñándole a enhebrar la aguja. La satisfacción de ver un trozo de tela transformarse en algo útil y hermoso. Por un momento, sintió el impulso de sentarse y coser, de crear algo, cualquier cosa, pero la energía la abandonó tan rápido como llegó. Cubrió la máquina de nuevo y volvió al cuarto. El silencio parecía aún más pesado. Era un silencio que no traía paz, sino que resonaba con su pérdida, su inutilidad recién descubierta. Después de casi una semana recluida, el pan se acabó. La despensa se estaba quedando vacía. Dolores sabía que no podía esconderse para siempre. Con el corazón apesadumbrado, se puso su abrigo oscuro, cogió la bolsa de la compra de mimbre y salió a la calle. El aire frío de la mañana la golpeó como una bofetada, despertándola de su letargo. Cuenca era una ciudad donde todos se conocían. Los secretos eran una mercancía rara y de vida corta. Mientras caminaba hacia la Plaza Mayor, sentía las miradas. Eran sutiles, pero inconfundibles. La vecina de enfrente, la señora Carmen, que barría la acera, se detuvo y la observó con una expresión de falsa compasión. Un «Buenos días, Dolores», dicho en un tono que significaba «Lo sé todo». Dolores solo asintió con la cabeza, sin detenerse. Su destino era la panadería de donde venía el mejor pan de la ciudad, un pequeño establecimiento familiar en la esquina de la plaza. Mientras esperaba en la cola, el olor a pan caliente la envolvió, un aroma que normalmente le traía consuelo, pero que hoy parecía asfixiante. Fue allí donde lo escuchó. 2 mujeres delante de ella, cuchicheando entre sí, pensando que no podían ser oídas. Pobre Dolores. Tanto sacrificio para nada. Dicen que se ha ido a vivir con la chica de la panadería, la Lucía. Esa jovencita no puede ser. Tiene edad para ser su nieta, pues es lo que he oído. Paco, el del bar, los vio juntos, de la mano, paseando cerca del río Júcar. Dijo que Antonio parecía otro hombre, rejuvenecido. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Dolores. Lucía, la dependienta de la panadería, una chica de 28 años, con una sonrisa fácil y el pelo largo y oscuro que siempre llevaba en una coleta. Dolores la conocía de vista. Le compraba el pan casi todos los días. Recordó
con una claridad dolorosa, cómo Antonio, en los últimos meses de su recuperación, insistía en ir él mismo a la panadería. Decía que necesitaba estirar las piernas. Ella, en su ingenuidad, se había alegrado de su mejoría, de su recién descubierta independencia. Qué tonta había sido. Sus paseos no eran para ejercitar los pulmones, sino para cortejar a la chica que le vendía el pan. La humillación la quemó por dentro, un ascua caliente en el estómago. Sintió que la sangre le subía a la cara. Las mujeres en la cola ahora la miraban directamente, con una mezcla de pena y curiosidad morbosa. Cuando llegó su turno, la propia Lucía estaba en el mostrador. La chica no la miró a los ojos. Mantuvo la vista baja, con las mejillas sonrojadas. «¿Lo de siempre, señora Jiménez?», preguntó con una voz casi inaudible. Dolores la miró. Vio la juventud, la piel lisa, la energía que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. No sintió odio. En ese momento, sintió un cansancio profundo y abrumador. «No, hoy no quiero nada», respondió Dolores, con voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Se dio la vuelta y salió de la panadería, dejando atrás el olor a pan y a traición, y las miradas de toda una ciudad. El camino de vuelta a casa pareció más largo, cada paso una batalla contra el deseo de derrumbarse allí mismo, en medio de la calle. El coche de Javier se detuvo frente a la casa el sábado siguiente. Había venido de Madrid tan pronto como supo la noticia, no por su madre, sino por una tía que lo había llamado, alarmada por los rumores que corrían por Cuenca. Javier era su primogénito, un hombre serio, arquitecto, con los ojos castaños de su madre y la terquedad de su padre. La abrazó en la puerta. Un abrazo fuerte, protector. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». Dolores se encogió de hombros, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. «No había nada que decir, hijo mío. Tu padre tomó su decisión». Entraron y se sentaron en la cocina. Ella le sirvió un café, con las manos temblando ligeramente al sostener la cafetera. Javier la observaba, el rostro contraído en una expresión de rabia y preocupación. «No puedo creerlo», dijo, golpeando la mesa suavemente con el puño. «Después de todo lo que has hecho, años de tu vida dedicados a él, a mantenerlo vivo, ¿y hace esto? ¿Con una cría? Es enfermizo. La edad no importa, Javier. La cuestión es lo que ha hecho. Voy a hablar con él. Te lo juro, mamá. Voy a ir donde esté y voy a...». «No», lo interrumpió Dolores con voz calmada, pero firme. «No vas a hacer nada. Esto es entre tu padre y yo. No quiero que tú ni tus hermanos os metáis, pero es injusto. No puede simplemente irse y dejarte así. ¿Así cómo?», preguntó ella, levantando la barbilla. «Estoy bien. La casa está pagada. Tengo mi pequeña pensión. Voy a estar bien». Javier negó con la cabeza, incrédulo. Veía el dolor detrás de la fachada valiente de su madre. Veía el cansancio en sus ojos, la forma en que sus hombros estaban caídos. Recordaba vívidamente los años de la enfermedad de su padre. Recordaba llamar y escuchar el agotamiento en la voz de su madre, visitarla y encontrarla más delgada, más pálida, pero siempre diciendo que estaba todo bajo control. Él y sus hermanos intentaron ayudar. Se ofrecieron a contratar a una cuidadora, pero Antonio, con su orgullo intratable, rechazaba la ayuda de extraños. Y Dolores, por un sentido del deber que Javier nunca logró entender del todo, aceptaba la carga. «Me siento tan culpable, mamá», confesó él en voz baja. «Debería haber insistido más. Debería haberme quedado más tiempo aquí». Dolores extendió la mano y la posó sobre la de él. La piel de ella era fina como el papel, pero el tacto era firme. «Tú tienes tu vida, tu familia. Hiciste lo que pudiste. Nadie tiene la culpa, excepto tu padre, y quizás yo, por haberlo permitido». La confesión quedó flotando en el aire entre ellos. Era la primera vez que Dolores admitía, aunque fuera sutilmente, su propia participación en su historia, su pasividad, su aceptación silenciosa de un papel que la había consumido. La conversación se extendió por la tarde, una mezcla de rabia, tristeza y planificación práctica. Javier insistió en revisar sus finanzas, prometió llamar todos los días. Antes de irse, al atardecer, la abrazó de nuevo. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». Dolores lo vio partir, el coche rojo desapareciendo en la calle estrecha. Las palabras de su hijo resonaron en su mente. ¿Fuerte? No se sentía fuerte. Se sentía como una casa antigua cuyos cimientos habían sido sacudidos, con grietas apareciendo en todas las paredes. Pero quizás
Pensó, la verdadera fuerza no estaba en evitar las grietas, sino en encontrar una manera de impedir que la casa se derrumbara. Las largas horas de soledad forzaron a Dolores a viajar a un lugar que había evitado durante mucho tiempo, el pasado. Con la casa en silencio, los recuerdos llegaban sin ser invitados, vívidos e insistentes. Empezó a preguntarse si Antonio siempre había sido ese hombre, si las señales siempre habían estado allí, y ella simplemente había elegido no verlas. Recordó el inicio de su noviazgo. Antonio era encantador, el chico más popular del pueblo. La cortejó con flores robadas de los jardines del ayuntamiento y con serenatas desafinadas bajo su ventana. Ella, una joven tímida y trabajadora, quedó prendada. Él le prometió el mundo, o al menos una vida mejor de la que conocía, pero incluso en aquellos primeros años de matrimonio hubo señales, la forma en que siempre ponía sus propias necesidades en primer lugar, el dinero que debía ser para la casa, pero que a veces acababa en el bar de Paco, en rondas de vino con los amigos, las veces que menospreciaba su trabajo como costurera, llamándolo un pasatiempo para mantenerte ocupada, aunque era su dinero el que a menudo pagaba las facturas cuando el trabajo de él como albañil escaseaba. Dolores recordaba un episodio en particular. Javier era un bebé, con fiebre alta. Ella pasó toda la noche en vela, con el niño en brazos, tratando de bajarle la temperatura con compresas frías. Antonio durmió profundamente en la habitación de al lado, cuando ella, exhausta a la mañana siguiente, le pidió que vigilara al bebé para que ella pudiera descansar un poco. Él se quejó. «Pero hoy es domingo, Dolores. Es el día del partido de fútbol. No me lo puedo perder». Se fue, dejándola sola con el niño enfermo. En su momento, ella lo justificó. Él trabajaba duro, necesitaba su descanso, su diversión. Era lo que hacían las mujeres de su generación. Justificaban, perdonaban, se tragaban las decepciones y seguían adelante. Se les enseñaba que el matrimonio era un sacrificio y que el papel de la esposa era ser el pilar silencioso que lo sostenía todo. Pero ahora, mirando hacia atrás a través del prisma de la traición, esos pequeños incidentes ya no parecían tan pequeños. Eran patrones de comportamiento, hilos de egoísmo tejidos en la propia estructura de su relación. Él no se había vuelto egoísta con la enfermedad. La enfermedad solo había amplificado lo que ya estaba allí. Su dependencia la había hecho indispensable, pero no había hecho que fuera amada. Era útil, una herramienta conveniente para su supervivencia, y cuando ya no necesitó la herramienta, la descartó sin pensarlo 2 veces. Esta revelación fue dolorosa, más incluso que la humillación pública. Significaba que los 50 años de su vida no habían sido una colaboración, sino un largo y desigual acto de servicio. Se sintió engañada, no solo por él, sino por sí misma, por su propia ceguera voluntaria. El luto que sentía no era solo por el fin del matrimonio, sino por la vida que ahora se daba cuenta de que había sido, en gran parte, una ilusión. La enfermedad no llegó de repente, como una tormenta. Vino sigilosa, como una niebla fina que gradualmente se espesaba hasta volverse impenetrable. Empezó con una falta de aire al subir la cuesta que llevaba a su casa. Antonio, siempre tan orgulloso de su fuerza física, lo descartaba como cosas de la edad. Luego vino la tos, una tos seca y persistente que lo atormentaba por la noche. Dolores insistió en que fuera al médico, pero él se resistió con su terquedad característica. «No tengo nada. Los médicos solo inventan enfermedades», decía. Pero la tos empeoró, y la falta de aire se volvió tan severa que apenas podía caminar de la sala al cuarto, sin detenerse a recuperar el aliento. Finalmente, una noche, se despertó con el rostro azulado, luchando por respirar. Fue el primero de muchos viajes nocturnos al hospital provincial. El diagnóstico fue un golpe: insuficiencia pulmonar crónica avanzada, una enfermedad sin cura, que solo podía ser gestionada. Su vida cambió de la noche a la mañana. La casa se transformó en una extensión del hospital. La bombona de oxígeno se convirtió en un nuevo miembro de la familia. Su silbido constante la banda sonora de sus días. Dolores se sumergió de lleno en el papel de cuidadora. Aprendió a manejar el equipo de oxígeno, a administrar una docena de medicamentos diferentes en horarios estrictos, a reconocer las señales de una crisis inminente. Su mundo se encogió, limitado por las 4 paredes de la casa y las necesidades de Antonio. Las idas al mercado eran cronometradas, las visitas a los hijos, cortas. Su máquina de coser fue silenciada. Al principio,
Antonio estaba asustado y dependiente. Le daba las gracias. Le cogía la mano. Decía que no sabía qué haría sin ella. Dolores, a pesar del cansancio, se sentía necesaria, importante. Creía que el sufrimiento compartido los estaba uniendo de una forma que los buenos tiempos nunca habían logrado. Veía su cuidado como el acto supremo de amor, la prueba final de sus votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad. Pero a medida que la enfermedad se convertía en la nueva normalidad, la gratitud de Antonio se transformó en irritación y exigencia. Se convirtió en un hombre amargado, enfadado con el cuerpo que lo había traicionado, y descargaba su frustración en quien estaba más cerca, Dolores. Se quejaba de la comida, del ruido que ella hacía en la cocina, de la forma en que le colocaba las almohadas. Nada de lo que ella hacía era suficiente. Ella lo soportaba todo en silencio. Atribuía su crueldad a la enfermedad, al dolor, al miedo. Se decía a sí misma que el verdadero Antonio todavía estaba allí, en algún lugar bajo las capas de sufrimiento. Se aferró a esa creencia como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Era lo único que le impedía hundirse en el agotamiento y la desesperación. No se dio cuenta, en ese momento, de que el hombre cruel y exigente no era un producto de la enfermedad, sino el verdadero Antonio, despojado de su encanto y de cualquier razón para fingir. Las noches eran un purgatorio. Dolores dormía en una butaca junto a la cama de Antonio, un sueño ligero y fragmentado, siempre alerta a cualquier cambio en su respiración. El sonido del pitido en su pecho era un metrónomo siniestro que marcaba las horas. A veces, él se despertaba en pánico, sin aire, y ella tenía que actuar rápidamente, ajustando la mascarilla de oxígeno, calmándolo con una voz firme pero suave, mientras su propio corazón latía descontrolado. Había noches de fiebre, en las que pasaba horas cambiando compresas frías en su frente, con el cuerpo de él ardiendo bajo la manta. Había noches de dolor, en las que los analgésicos parecían no hacer efecto, y él gemía, un sonido bajo y continuo que le perforaba el alma. Había noches en las que tenía que girarlo cada 2 horas para evitar escaras, y ella, con su fuerza menguante, luchaba por mover su cuerpo inerte. Durante esas vigilias interminables, la mente de Dolores divagaba. Pensaba en su juventud, en sus hijos cuando eran pequeños, en sueños que había olvidado que alguna vez tuvo. Miraba al hombre dormido en la cama, el rostro hinchado por los medicamentos, e intentaba encontrar rasgos del joven con el que se había casado. A veces lo conseguía, una forma de fruncir el ceño, una contracción del labio, pero la mayoría de las veces era un extraño. Sus propios problemas de salud eran ignorados, el dolor en su espalda, la hinchazón en sus tobillos, la fatiga que se había convertido en su compañera constante. No había tiempo para quejarse, no había espacio para sus propias debilidades. Ella era la cuidadora, su papel era ser fuerte, incluso cuando sentía que se desmoronaba por dentro. Las vecinas la elogiaban. ¡Qué mujer! ¡Qué paciencia de santa!, decían. Pero ellas no veían lo que sucedía a puerta cerrada. No oían las palabras ásperas de Antonio cuando la comida estaba demasiado fría o el vaso de agua no estaba al alcance de su mano. No veían las lágrimas silenciosas que Dolores derramaba en la cocina, de espaldas a él, antes de forzar una sonrisa y volver al cuarto. Una noche, en medio de una crisis particularmente mala, él le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. «No me dejes morir, Dolores», susurró, con los ojos desorbitados de terror. «No te dejaré», respondió ella con voz firme. «Estoy aquí, no voy a ninguna parte». Mantuvo su promesa, no fue a ninguna parte. Lo trajo de vuelta del borde del abismo, una y otra vez. La ironía de que él, en cuanto pudo, fuera el primero en irse. Era una herida que sabía que tardaría mucho tiempo en cicatrizar. Después de años de declive, algo empezó a cambiar. Un nuevo tratamiento, sugerido por un joven médico en el hospital, comenzó a hacer efecto. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la respiración de Antonio empezó a mejorar. El silbido en su pecho se volvió menos pronunciado. Podía pasar periodos más largos sin la mascarilla de oxígeno. Dolores observaba cada pequeña mejora con una esperanza cautelosa. El día que logró caminar hasta el baño sin ayuda, fue una victoria celebrada en silencio por ella. El día que comió una comida entera sin quejarse fue un milagro. El color empezó a volver a su rostro. La hinchazón disminuyó. Empezó a parecerse más al hombre que ella conocía.
Con la mejora física, su humor también pareció aclararse. Empezó a conversar más, a preguntar por las noticias del pueblo, a sonreír de vez en cuando. Incluso llegó a pedirle disculpas a Dolores por todo el trabajo que le estaba dando. Dolores sintió una ola de alivio tan intensa que casi la mareó. El hombre que amaba estaba volviendo a ella. El sacrificio, las noches en vela, el agotamiento, todo había valido la pena. Empezó a soñar con el futuro de nuevo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Soñaba con cosas sencillas. Pasear con él por la orilla del río Júcar al atardecer, como hacían cuando eran jóvenes. Sentarse en un banco en la Plaza Mayor, viendo a la gente pasar. Quizás incluso hacer un pequeño viaje para visitar a los nietos en Madrid. Una vida normal, una vida tranquila de vejez compartida. La recompensa por su devoción. Él empezó a salir de casa solo. Primero, para un corto paseo hasta la esquina. Después, al bar de Paco, a tomar un café y charlar con los amigos. Dolores lo animaba. Ve, Antonio. Te hace bien ver gente. Respirar otros aires. Se sentía orgullosa de su recuperación, como si fuera obra suya. Y en cierto modo, lo era. Fue durante este periodo cuando empezó a insistir en ir a la panadería. El pan que tú compras no es el mismo, Dolores. La chica de allí, Lucía, sabe exactamente cuál me gusta. Ella no pensó nada al respecto. Solo lo vio como una señal más de su recuperación, de su regreso a la vida. Se quedaba en la ventana, observándolo caminar por la calle, un poco más despacio que antes, pero de pie, independiente. Sentía una punzada de alegría. La tormenta había pasado. Habían sobrevivido. Ahora, finalmente, podrían disfrutar de la calma. El sol, pensaba, por fin brillaba para ellos de nuevo. Mal sabía ella que aquello era solo la calma antes de una tormenta aún más devastadora. Con la dolorosa revelación de los susurros en la cola de la panadería, la mente de Dolores empezó a trabajar hacia atrás, reexaminando los últimos meses con una nueva y terrible claridad. Las piezas del rompecabezas, antes sin sentido, ahora encajaban perfectamente. Recordó cómo el humor de Antonio mejoraba los días que iba a por el pan. Volvía a casa silbando, con un brillo en los ojos que ella había atribuido a su salud recuperada. Ahora, veía que la fuente de su alegría no era el aire fresco, sino la sonrisa de Lucía. Recordó un día en que ella misma fue a la panadería, porque Antonio no se sentía bien. Lucía pareció sorprendida y un poco nerviosa al verla. ¿El señor Antonio está bien?, preguntó, con una preocupación que, en su momento, a Dolores le pareció amable, pero que ahora parecía cargada de un significado oculto. Y hubo el incidente del pañuelo. Antonio había comprado un pañuelo de seda de colores, algo completamente fuera de su estilo. Cuando Dolores le preguntó para quién era, él eludió la pregunta. «Es para ti, mujer. Lo vi en el escaparate y me pareció bonito, pero nunca se lo dio». El pañuelo desapareció. Semanas después, Dolores vio a Lucía en la calle, y atado a su coleta había un pañuelo de seda idéntico. En su momento, pensó que era una coincidencia. ¡Qué tonta! No existían coincidencias en una ciudad tan pequeña. Lo más doloroso era recordar su propia complicidad involuntaria. Ella lo ayudaba a vestirse para sus paseos. Le planchaba sus mejores camisas, se aseguraba de que sus zapatos estuvieran lustrados. Estaba, sin saberlo, preparándolo para sus encuentros secretos. La imagen la llenó de una náusea amarga. La traición no había comenzado el día que él hizo las maletas. Había comenzado mucho antes, en secreto, delante de sus narices, mientras ella todavía estaba inmersa en su rutina de cuidados. Él usó la libertad que ella le había ayudado a reconquistar para traicionarla. Usó la fuerza que había ganado con los caldos y los medicamentos que ella le había dado para caminar hasta los brazos de otra mujer. Esta revelación cambió la naturaleza de su dolor. La tristeza dio paso a una rabia fría y profunda. No era la rabia explosiva de una pelea, sino una rabia helada que se le instaló en los huesos. Era la rabia de haber sido tomada por tonta, de haber sido subestimada. Él no la veía como una compañera, sino como un obstáculo a sortear, una guardiana a la que engañar. Y Lucía, Dolores intentó odiarla, pero le resultó difícil. La chica era joven, quizás ingenua, quizás seducida por un hombre mayor que se presentaba como una víctima, un superviviente. El verdadero villano de la historia era Antonio.
Siempre había sido él. Una semana después de la partida de Antonio, Dolores decidió que no podía seguir conviviendo con sus fantasmas. Era hora de una limpieza, no solo del polvo, sino de los recuerdos. Empezó por el armario del cuarto, el epicentro de su dolor inicial. La corbata de seda azul todavía estaba allí. La cogió y, sin dudarlo, la cortó en pedacitos con sus tijeras de costura. El sonido de la tela rasgándose fue extrañamente satisfactorio. Luego, fue a la cómoda. En el último cajón, debajo de unos calcetines viejos que él había olvidado, encontró una pequeña caja de madera. Dentro, había fotografías antiguas, cartas que ella le había escrito durante el servicio militar, un mechón del pelo de su primer hijo, reliquias de una vida que ahora cuestionaba. Se sentó en el suelo, con el contenido de la caja esparcido a su alrededor. Leyó una de las cartas, su propia caligrafía de joven, llena de amor y añoranza. Sintió una opresión en el corazón, no por él, sino por la joven que había escrito esas palabras, por su fe inquebrantable. ¿Dónde estaba esa joven ahora? Decidió que necesitaba deshacerse de todo. Llevó la caja al pequeño patio del fondo de la casa, donde había un antiguo incinerador de metal que usaban para quemar hojas secas. Con manos firmes, lo arrojó todo dentro. Las cartas, las fotos, los pequeños objetos. Dudó un momento al ver una foto de ellos en el bautizo de Isabel, la hija mediana. Estaban sonriendo, parecían felices, pero ¿era una felicidad real o solo una pose para la cámara? Ya no lo sabía. Tiró la foto al incinerador también. Encendió una cerilla y la arrojó sobre los papeles. Las llamas subieron rápidamente, devorando los recuerdos. El olor a papel quemado llenó el aire. Dolores se quedó allí, observando el fuego, el rostro iluminado por las llamas danzantes. No sintió tristeza, sintió una especie de liberación. Era un ritual, una purificación. No estaba quemando su pasado, sino el poder que éste tenía sobre ella. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas, sintió un cansancio inmenso, pero diferente. No era el cansancio del agotamiento físico, sino el cansancio que viene después de una larga batalla. La batalla había terminado. Podía haber perdido a su marido, pero quizás, solo quizás, estaba empezando a encontrarse a sí misma. Volvió adentro, se lavó las manos sucias de hollín, y por primera vez en muchos días, sintió una extraña y frágil sensación de paz. El espacio que Antonio había dejado atrás todavía estaba vacío, pero ahora, en lugar de un abismo, parecía un lienzo en blanco. Isabel llegó el fin de semana siguiente, desde Valencia, donde trabajaba como enfermera. A diferencia de su hermano Javier, que era movido por la rabia, Isabel era pragmática, su enfoque moldeado por años lidiando con las crisis de la vida y la muerte en un hospital. No hizo un drama. Entró, le dio un beso en la mejilla a su madre y fue directa a la cocina a preparar un té. Se sentaron a la mesa, el vapor de la manzanilla subiendo entre ellas. «Así que el idiota por fin ha demostrado quién es de verdad», dijo Isabel sin rodeos. Dolores esbozó una pequeña sonrisa. La franqueza de su hija era, en cierto modo, reconfortante. «Creo que sí», respondió. «¿Estás bien, mamá?» «De verdad. Estaré bien. Es extraño. La casa está tan silenciosa. Quizás el silencio es bueno», dijo Isabel, observando a su madre atentamente. Durante años, esta casa ha estado llena del ruido de su enfermedad. La tos, la bombona de oxígeno, las quejas. Quizás un poco de silencio es lo que necesitas. Isabel tenía una perspectiva diferente sobre el matrimonio de sus padres. Siendo mujer y habiendo visto de cerca las dinámicas de poder en las relaciones, tanto en su vida personal como profesional, nunca había idealizado la devoción de su madre. La veía con una mezcla de admiración y frustración. «Sabes, mamá», continuó, «siempre he admirado tu fuerza al cuidar de papá, pero, a veces, me preguntaba dónde quedabas tú en todo eso. Parecía que Dolores había desaparecido y solo quedaba la esposa de Antonio». Las palabras de Isabel golpearon a Dolores de lleno. Era verdad. Se había fusionado tanto con su papel que había olvidado quién era sin él. Era una costurera, una madre, una amiga. Le gustaba cuidar las plantas, escuchar la radio por la tarde, leer las novelas que compraba en la feria del libro. ¿A dónde había ido a parar todo eso? «Creo que tienes razón», admitió Dolores, con la voz entrecortada. «Me perdí. Entonces ahora es el momento de encontrarte».
dijo Isabel, con una sonrisa amable. Piénsalo no como un final, sino como un comienzo, jubilación forzosa del papel de esposa. Ahora puedes ser solo Dolores. Pasaron el resto del día juntas. Isabel la ayudó a mover los muebles, a cambiar la disposición de la sala, para que no pareciera que faltaba la butaca de Antonio. Llevaron la silla de ruedas y el resto del equipo médico a un centro de donación. Cada acto era simbólico, un paso para reclamar la casa y la vida, como suya. Antes de partir, Isabel la abrazó con fuerza. Llámame si necesitas cualquier cosa, y no lo olvides, mamá. Ya has cuidado de él suficiente tiempo. Ahora, cuídate a ti misma. Es tu turno. Las palabras de su hija plantaron una semilla en la mente de Dolores. La idea era tan radical, tan extraña, que apenas sabía por dónde empezar. Cuidarse a sí misma era un concepto que no había considerado en 50 años. Días después, impulsada por las palabras de Isabel, Dolores sintió una llamada desde la habitación del fondo. Era como si la vieja máquina de coser Singer la estuviera llamando. Esta vez, cuando entró en el pequeño taller, no sintió la misma apatía de antes. Había una curiosidad, un deseo de reconectar. Quitó la sábana que cubría la máquina con un gesto decidido. El polvo se asentó sobre el cuerpo de hierro negro con arabescos dorados. Era un modelo antiguo, movido a pedal, el mismo tipo que había usado su abuela. Antonio siempre la había presionado para que comprara una máquina eléctrica, más moderna. Esa cosa es una antigüedad, Dolores. Hace mucho ruido, pero ella nunca quiso deshacerse de ella. Había una conexión, una historia en esos engranajes. Pasó el resto de la mañana en una especie de meditación activa. Encontró sus viejos botes de aceite y con un paño suave comenzó a limpiar cada centímetro de la máquina. Limpió el polvo de las rendijas, lubricó los engranajes que no se habían movido en años. El olor a aceite de máquina se mezcló con el olor a madera vieja de la habitación, un perfume de su pasado, de su identidad olvidada. Mientras trabajaba, sus dedos, antes torpes, comenzaron a recordar sus antiguos movimientos. Encontró una caja de herramientas y apretó un tornillo suelto aquí, ajustó una correa de cuero allá. Era un trabajo meticuloso, que exigía paciencia y concentración, y que la transportó lejos de sus penas. Cuando terminó, la máquina parecía otra. El hierro negro brillaba, los detalles dorados relucían bajo la luz que entraba por la ventana. Parecía viva, lista para trabajar. Dolores se sentó en el taburete, colocó los pies en el pedal de hierro y lo movió hacia adelante y hacia atrás. La rueda comenzó a girar, lentamente al principio, luego más rápido. La aguja subía y bajaba, perforando el aire con un sonido rítmico y familiar. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Era el sonido de su juventud, el sonido de su independencia, el sonido de su arte. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, brotó en sus labios. No era solo la exesposa de Antonio, era Dolores Jiménez, la costurera, y su herramienta más fiel, su compañera silenciosa, estaba despierta y esperándola. El impulso de crear era ahora irresistible. Dolores rebuscó en sus viejos baúles de tela, guardados debajo de la cama. Las bolas de naftalina perfumaron el aire cuando los abrió. Dentro, un tesoro olvidado, rollos de algodón estampado, trozos de lino, retales de seda, telas que había comprado a lo largo de los años, con proyectos en mente que nunca se materializaron, engullidos por las urgencias de la vida. Cogió un trozo de algodón con un estampado de pequeñas flores azules. Era alegre, sencillo, perfecto para empezar. Decidió hacer algo para sí misma, algo que no había hecho en décadas. Un delantal. No un delantal de trabajo, manchado y funcional, sino un delantal bonito, para usar en la cocina por puro placer. Llevó la tela a su taller ahora limpio y organizado. Midió, cortó, hilvanó. Sus dedos, aunque un poco rígidos por la edad, se movían con una memoria muscular sorprendente. Era como montar en bicicleta. El cuerpo no olvida. Se sentó frente a la Singer. Enhebró la aguja, una hazaña que requirió un par de gafas y una buena dosis de paciencia. Y colocó la tela bajo el prensatelas. Presionó el pedal. La máquina respondió con su zumbido familiar. La primera costura salió un poco torcida, pero no le importó. Con cada puntada, sentía que una tensión se deshacía dentro de ella. Coser era un antídoto para el caos en su mente. Exigía concentración. No podía pensar en Antonio, en Lucía, en la humillación.
Tenía que concentrarse en el borde de la tela, en la velocidad del pedal, en la tensión del hilo. Era un refugio, un espacio donde ella tenía el control, donde sus manos podían crear orden a partir de un trozo de tela. Trabajó durante toda la tarde, perdiendo la noción del tiempo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación con tonos de naranja y rosa. Cuando terminó, sostuvo el delantal en sus manos. Era simple, pero perfectamente hecho. Las costuras rectas, el bolsillo bien colocado, los lazos largos. Se lo ató a la cintura y fue al espejo del pasillo. Miró su imagen. La mujer que le devolvía la mirada todavía tenía el pelo blanco y el rostro arrugado, pero había algo diferente en sus ojos. Un brillo, una chispa de orgullo. El delantal con flores azules contrastaba con su vestido oscuro, una mancha de color y vida. Aquella noche, preparó la cena para sí misma usando el delantal nuevo. Hizo una tortilla de patatas, su especialidad, algo que Antonio no podía comer por el aceite. Comió despacio, saboreando cada bocado, en la cocina silenciosa. El silencio ya no era opresivo, era pacífico, era suyo. El simple acto de crear algo con sus propias manos la había anclado de nuevo, recordándole que era capaz de construir, no solo de cuidar lo que otros dejaban que se rompiera. La energía recién descubierta de la costura comenzó a desbordarse hacia otras áreas de la vida de Dolores. Su mirada se volvió hacia el pequeño patio del fondo de la casa, un espacio de tierra y malas hierbas que había sido descuidado durante años. A Antonio nunca le había interesado la jardinería, y ella nunca había tenido tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Una mañana de primavera, fue al mercado municipal, no a la panadería o la carnicería, sino a los puestos que vendían semillas y plantones. Compró semillas de tomate, pimiento y lechuga. Compró plantones de romero, tomillo y perejil, y por impulso, compró un pequeño rosal, de una variedad antigua que su madre solía tener en el jardín. El trabajo fue duro. Le dolía la espalda al final del primer día de cavar y quitar piedras, pero era un dolor bueno, un dolor de esfuerzo productivo. Sentía el sol en su espalda, la tierra bajo sus uñas. Era un trabajo que la conectaba con algo fundamental, con el ciclo de la vida, de la siembra y la cosecha. La transformación del patio se convirtió en su proyecto. Construyó pequeños bancales con ladrillos viejos que encontró apilados en un rincón. Preparó la tierra con compost que aprendió a hacer con restos de verduras de la cocina. Plantó sus semillas y plantones con un cuidado casi maternal. Y entonces, tuvo una idea que la sorprendió incluso a ella misma. Recordó cómo su abuela criaba gallinas, el cacareo matutino, los huevos frescos todos los días. Decidió que quería eso para sí. Después de investigar y hablar con un viejo granjero en el mercado, compró 3 gallinas castellanas, una raza robusta y local. Construyó un pequeño gallinero en el fondo del patio con madera reciclada. Las gallinas trajeron vida y sonido a su silencio. Sus cacareos y movimientos torpes la hacían sonreír. Encontrar el primer huevo, aún caliente, en el nido de paja, fue una alegría pura y simple. El patio, antes un símbolo de abandono, floreció bajo sus cuidados. Los tomates comenzaron a madurar, rojos y brillantes. Los pimientos crecieron frondosos. El aroma de las hierbas perfumaba el aire. Y el rosal, contra todo pronóstico, produjo una única y perfecta rosa roja. Dolores pasaba horas allí, regando, desherbando, hablando con sus gallinas. El jardín se convirtió en su santuario. Cada brote que surgía de la tierra era una prueba de que la vida continúa, de que incluso el suelo más descuidado puede volver a ser fértil. Se dio cuenta de que estaba haciendo en el jardín lo que necesitaba hacer en su propia vida: arrancar las malas hierbas del resentimiento, preparar el suelo con autocuidado y plantar las semillas de un nuevo futuro. Estaba literalmente cultivando su nueva vida. Con el jardín floreciendo y las gallinas poniendo más huevos de los que podía consumir, Dolores se encontró con un excedente. Al principio, lo repartía entre sus hijos cuando la visitaban, y a la señora Carmen, la vecina, que ahora la miraba con un nuevo respeto en lugar de pena. Pero la producción era tanta que se le ocurrió una idea audaz. Un sábado por la mañana, preparó una cesta de mimbre con una docena de cajas de huevos frescos y algunos racimos de tomates maduros, y se fue al mercado municipal. No fue como clienta, sino con la tímida intención de vender. Encontró un espacio vacío al final de una fila, cerca de una señora mayor que vendía miel y quesos caseros.
Con el corazón latiendo un poco más rápido, extendió un paño limpio sobre una caja de madera vuelta y dispuso sus productos. Se sintió expuesta y nerviosa al principio. La gente pasaba, miraba, algunos con curiosidad, pero entonces una joven madre se detuvo. ¡Qué huevos tan bonitos! ¿Son de gallinas camperas? Sí, respondió Dolores con orgullo. Son de mis gallinas castellanas. La mujer compró 2 docenas. Fue la primera venta, la primera de muchas. En pocas semanas, Dolores se convirtió en una figura habitual en el mercado. Sus productos, frescos y cultivados con esmero, ganaron fama. Tenía clientes fieles que venían cada semana, pero lo más importante no era el dinero extra que ganaba, sino las conexiones que hacía. Hizo amistad con la señora de la miel, Pilar, una viuda como ella, llena de historias y con un agudo sentido del humor. Hizo amistad con el joven que vendía aceitunas, que siempre le daba consejos sobre cómo ahuyentar las plagas de su jardín. El mercado se convirtió en su nueva comunidad. Allí, no era la pobre Dolores, abandonada por su marido. Era la Dolores, la de los huevos buenos, la mujer cuyos tomates tenían sabor a sol. Las conversaciones no eran sobre su pasado, sino sobre el tiempo, las cosechas, las recetas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo, valorada no por lo que hacía por un hombre, sino por lo que producía con sus propias manos. El mercado la forzó a salir de su caparazón. Tenía que hablar con la gente, sonreír, hacer cuentas. Redescubrió una parte de sí misma que estaba dormida, una mujer sociable, competente y de negocios. Cada sábado, volvía a casa con la cesta vacía y el corazón lleno. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva rutina para llenar sus horas. El silencio en su casa ya no estaba vacío. Era un descanso bienvenido después de una mañana ajetreada y productiva. La rabia, aunque disminuida, todavía la visitaba algunas noches. Eran olas de resentimiento que la dejaban inquieta. Había tantas cosas que quería haberle dicho a Antonio, tantas preguntas que quedaron sin respuesta, tantas acusaciones que se tragó. Una noche, incapaz de dormir, se levantó, encendió la luz de la cocina y cogió papel y bolígrafo. Decidió escribir una carta, no para enviarla, sino para sí misma, para sacar todo el veneno que todavía sentía en su sistema. Antonio, empezó, la pluma arañando el papel en el silencio de la madrugada. Escribió durante horas. Escribió sobre los 5 años de dedicación, sobre las noches en vela, sobre el miedo y el agotamiento. Describió en detalle el trabajo de cuidarlo, cosas que él probablemente nunca notó, la forma en que le cortaba la comida en trozos pequeños para que no se atragantara, cómo le masajeaba las piernas hinchadas, cómo le leía el periódico cuando sus ojos estaban demasiado cansados. Después, escribió sobre la traición, sobre la humillación de descubrirlo todo por los cuchicheos del pueblo, sobre la crueldad de sus últimas palabras. Necesito vivir un poco. ¿Qué vida creía él que estaba viviendo ella mientras él se consumía? Le preguntó al papel. No escatimó palabras. Lo llamó egoísta, ingrato, cobarde. Vertió en la página todo el dolor, la furia y la confusión que la habían consumido. Las lágrimas finalmente llegaron, manchando la tinta en algunos lugares. Eran lágrimas no de tristeza, sino de rabia y de liberación. Cuando terminó, el sol ya estaba saliendo. Había escrito varias páginas. Lo leyó todo de una vez. Ver sus sentimientos allí, en blanco y negro, les dio una forma concreta, haciéndolos menos aterradores. Era su verdad. Dobló las hojas de papel con cuidado. Por un momento, pensó en quemarlas, como había hecho con los recuerdos, pero decidió que no. Este no era un recuerdo que necesitara destruir. Era un testimonio de su dolor, y ya no necesitaba tenerle miedo. Fue a su taller de costura y encontró una pequeña caja de madera donde guardaba botones antiguos. Metió la carta dentro de la caja y la guardó en el fondo de su armario, bajo una pila de sábanas limpias. No necesitaba leerla de nuevo. El acto de escribir había sido suficiente. El veneno había sido extraído. La herida, aunque todavía presente, estaba finalmente limpia y lista para empezar a cicatrizar. En una ciudad pequeña como Cuenca, las noticias viajan más rápido que el viento. Y, así como se extendieron las noticias de la partida de Antonio, también comenzaron a llegar a Dolores los rumores sobre su nueva vida. Eran fragmentos, oídos en el mercado, contados por la vecina Carmen, traídos por sus hijos, que oían de primos y amigos. Al principio,
Los relatos eran de felicidad. Antonio y Lucía habían alquilado un pequeño apartamento cerca del río. Los habían visto pasear, él con el brazo alrededor de los hombros de ella, pareciendo 10 años más joven. Decían que Lucía lo cuidaba bien, que su casa siempre estaba llena del olor a bizcochos recién horneados. Dolores escuchaba estas historias con una punzada de dolor, pero también con una creciente indiferencia. Su vida se estaba volviendo tan plena, con el jardín, las gallinas, la costura, el mercado, que la vida de él parecía cada vez más distante, como una historia que le sucedía a otras personas. Pero, con el paso de los meses, el tono de los rumores empezó a cambiar. La salud de Antonio, que parecía haber mejorado milagrosamente, comenzó a flaquear de nuevo. La enfermedad crónica era implacable y no le importaban los nuevos amores o los nuevos comienzos. Dijeron que tuvo que volver a usar el oxígeno durante la noche, que Lucía, que también trabajaba todo el día en la panadería, parecía cansada, con ojeras profundas. Paco, el del bar, le comentó a un primo de Dolores que Antonio estaba más irritable que nunca, quejándose de que Lucía no sabía cocinar sin sal, como lo hacía Dolores. Dolores sintió una compleja maraña de emociones al oír esto. No era schadenfreude, no era alegría por la desgracia ajena, era algo más profundo, una triste y sombría vindicación, la confirmación de que el problema no era ella ni su matrimonio. El problema era él, su enfermedad y la amargura que ésta generaba. Él no había huido de un matrimonio infeliz, había intentado huir de sí mismo, de su propia mortalidad, y se había llevado su enfermedad y su mal humor con él, depositándolos sobre los hombros de una joven que no tenía idea de la carga que estaba asumiendo. Dolores se dio cuenta de que, al dejarla, Antonio no la había castigado, la había liberado. Él era su propia prisión, y ahora solo había cambiado de carcelera. Esta revelación no le trajo alegría, sino una paz profunda y definitiva. La historia de él ya no era la suya. El encuentro fue inevitable. En una ciudad del tamaño de Cuenca, era solo cuestión de tiempo. Sucedió una tarde lluviosa de martes, en la farmacia de la Plaza Mayor. Dolores había ido a buscar una crema para sus manos, resecas por el trabajo en la tierra. Cuando entró, vio a Lucía en el mostrador. No estaba comprando lápiz de labios ni perfume. Estaba entregando una receta al farmacéutico, hablando en voz baja. Dolores se quedó en la cola, a unos metros de distancia, y pudo oír fragmentos de la conversación. Eran los nombres de los mismos medicamentos que ella conocía tan bien, los inhaladores, los corticoides. Lucía parecía una sombra de la joven sonriente de la panadería. Estaba pálida, y su pelo, antes siempre recogido en una coleta lustrosa, estaba sujeto de cualquier manera, con mechones sueltos cayendo sobre su rostro cansado. Llevaba un abrigo demasiado grande para ella, y sus hombros estaban encorvados, como si cargara un peso invisible. Cuando se dio la vuelta para salir, sus ojos se encontraron con los de Dolores. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El pánico brilló en el rostro de Lucía, seguido por la vergüenza. Desvió la mirada rápidamente, cogió su bolsa y casi corrió hacia la puerta. Dolores se quedó observándola irse, y para su propia sorpresa, lo que sintió no fue rabia ni triunfo, fue una oleada de compasión. Vio en aquella joven no a su rival, la ladrona de su marido, sino una versión más joven de sí misma. Vio el comienzo de un camino que ella conocía dolorosamente bien, el camino de la cuidadora exhausta, de la mujer que se anula por las necesidades de un hombre enfermo y difícil. Lucía estaba solo al principio del viaje que a Dolores le había llevado 5 años completar. Y a diferencia de Dolores, no tenía la base de toda una vida de recuerdos, incluso los ilusorios, para sostenerla. Solo tenía la pasión fugaz que, Dolores sabía, sería rápidamente corroída por la dura realidad de la enfermedad crónica. En ese momento, en la farmacia, Dolores entendió que no había nada que perdonar, porque ya no había rabia. Lucía no era su enemiga, era solo otra mujer atrapada en la órbita del egoísmo de Antonio. Dolores pagó su crema y salió a la lluvia, sintiéndose más ligera. El último fantasma había sido exorcizado, no por el odio, sino por un inesperado y liberador acto de compasión. La amistad de Dolores con Pilar, la vendedora de miel del mercado, floreció, convirtiéndose en uno de los pilares de su nueva vida. Pilar era unos años mayor que Dolores, viuda desde hacía más de una década.
y poseía una sabiduría práctica y sin rodeos que a Dolores le resultaba inmensamente reconfortante. Una tarde, después del mercado, Pilar la invitó a un café en su casa, una pequeña casa de piedra con un jardín lleno de flores y el zumbido de las abejas. Se sentaron en la cocina, con el olor a cera de abeja y café recién hecho en el aire. «Hoy pareces diferente, Dolores», dijo Pilar, observándola por encima de la taza. Más ligera. Dolores le contó sobre el encuentro en la farmacia, sobre la oleada de compasión que había sentido por Lucía. Pilar escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. «Eso es. Ahí es donde la curación empieza de verdad, cuando dejas de ver a la otra como una enemiga y la ves como... bueno, como otra mujer haciendo lo que puede con las cartas que le han tocado», continuó. «Los hombres de nuestra generación, Dolores, se les enseñó a ser servidos, y a nosotras se nos enseñó a servir. Mi difunto esposo, que en paz descanse, era un buen hombre, pero no habría sabido hervir un huevo si su vida hubiera dependido de ello. Los hicimos así, un poco. Nuestra dedicación los debilitó. Nunca lo había pensado de esa manera», reflexionó Dolores. «Siempre pensé que cuidar era mi obligación, mi deber. Es un deber, pero un matrimonio debe ser una carretera de doble sentido. ¿Qué te dio tu Antonio a cambio, en los últimos años?». La pregunta quedó flotando en el aire. Dolores pensó. Le había dado preocupación, trabajo, noches en vela, y al final abandonó. «Medio un propósito, supongo», dijo Dolores en voz baja. «Cuidar de él era todo lo que hacía. Cuando se fue, me sentí inútil». «Ah, pero ahí está el error», exclamó Pilar, golpeando suavemente la mesa. «Tu propósito nunca fue él. Tu propósito eres tú. Es vivir, es plantar tus tomates, coser tus delantales. Él no era tu propósito. Era tu trabajo. Y un trabajo muy mal pagado, si me permites decirlo. Ahora estás jubilada. Por fin puedes hacer lo que quieras». La conversación con Pilar fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. Puso en palabras sentimientos que Dolores apenas comenzaba a entender. No era una víctima, era una superviviente. Y más que eso, era una mujer que, a los 74 años, finalmente comenzaba a vivir para sí misma. La sabiduría simple y directa de su amiga fue más eficaz que cualquier sermón o libro de autoayuda. Era la verdad, dicha por alguien que la entendía. Pasó un año. El ciclo de las estaciones completó su vuelta. La feria anual de San Julián, que marcaba el final del verano en Cuenca, estaba de nuevo en la ciudad. El año anterior, Dolores apenas se había dado cuenta. Estaba inmersa en los primeros días de su abandono, en una niebla de shock y dolor. Este año era diferente. Se despertó en la mañana de la inauguración de la feria con una sensación de anticipación. No tenía ninguna obligación, ningún enfermo en casa que cuidar. Podía ir si quería. Y quería. Se puso uno de sus vestidos nuevos, que ella misma había cosido, de una tela ligera con un estampado discreto. Por primera vez en años, se pintó un poco los labios, se miró en el espejo, y le gustó lo que vio. Era la misma mujer, pero sus ojos brillaban. Caminó hasta el recinto ferial, el sonido de la música y las risas haciéndose más fuerte a cada paso. El olor a algodón de azúcar y almendras garrapiñadas llenaba el aire. Había puestos de tiro al blanco, tiovivos para los niños, y escenarios donde bandas locales tocaban canciones animadas. Dolores paseó sin prisa, absorbiéndolo todo. Compró un cucurucho de castañas asadas y se las comió mientras observaba a las familias pasar. Vio a vecinos y conocidos. La saludaban con sonrisas genuinas. «Dolores, qué guapa estás», le dijo la señora Carmen. Ya no había pena en sus miradas, solo respeto. Se sentó en un banco a descansar y escuchó la música que venía de uno de los escenarios. Un grupo tocaba pasodobles, las viejas canciones de su juventud. Vio a parejas mayores bailando, un poco torpes, pero con sonrisas en sus rostros. Recordó haber bailado con Antonio en ferias como esa. Hacía mucho, mucho tiempo. El recuerdo no dolió. Fue como mirar una fotografía antigua de personas que apenas conocía. Una sensación de libertad plena la invadió. Estaba allí, sola, pero no solitaria. Estaba completa en sí misma. No necesitaba a nadie que la validara, que le diera un propósito. Su propósito era ese momento, el sol en su rostro, la música en sus oídos, el sabor dulce de las castañas en la boca. Se quedó en la feria hasta el anochecer, viendo cómo se encendían las luces. El año anterior, ese mismo día, estaba sentada en una casa silenciosa,
sintiéndose la mujer más abandonada del mundo. Hoy, estaba en medio de una multitud ruidosa, sintiéndose perfectamente en paz. La vida, pensó, era realmente sorprendente. Tenía la capacidad de rehacerse en los lugares más inesperados. La llamada llegó una noche de otoño, cuando las hojas de los árboles del patio comenzaban a caer. Era Javier. Su voz estaba tensa. «Mamá, tengo noticias de papá». Dolores sintió que se le encogía el estómago. Un reflejo condicionado por años de malas noticias. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz calmada. «No está bien. Ha tenido una crisis muy fuerte. Está ingresado en el hospital provincial. La chica, Lucía, llamó a Isabel. Ya no sabe qué hacer. Dice que está muy mal». Hubo una pausa. Dolores podía oír la respiración de su hijo al otro lado de la línea. «Mamá, ha preguntado por ti». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas de significado. Había preguntado por ella. El hombre que la había descartado como un objeto inútil, ahora la llamaba desde su lecho de hospital. La ironía era casi poética. «Quiere verte, mamá», continuó Javier con la voz entrecortada. «Sé que es mucho pedir. Sé todo lo que te hizo. Pero es mi padre y está preguntando por ti». Dolores cerró los ojos. Podía imaginar la escena perfectamente. La habitación de hospital con olor a desinfectante. Antonio, pálido y débil, conectado a tubos y monitores. Y Lucía, joven y sobrepasada, admitiendo finalmente la derrota. Recordó los cientos de noches que había pasado junto a su cama, sosteniendo su mano, rezando. Recordó la promesa que le había hecho. «No voy a ninguna parte». Pero todo había cambiado. Ella ya no era la misma mujer. La casa ya no era la misma. La promesa se había hecho bajo circunstancias que ya no existían. Había sido rota por él, el día que hizo las maletas y se fue. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?», preguntó Javier, con la voz llena de ansiedad. «Estoy aquí, hijo mío», respondió ella, abriendo los ojos. «Déjame pensar. Te llamo mañana». Colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de la sala durante un largo tiempo, el destino de su pasado y de su presente en sus manos. La noche fue larga. Dolores no durmió. Se sentó en su butaca, la misma desde la que había observado tantas veces la vida pasar por la ventana, y dejó que los pensamientos y las emociones la atravesaran. Una parte de ella, la parte condicionada por toda una vida de deber, le decía que fuera. Era lo correcto, lo cristiano. Mostrar compasión, perdonar, estar presente al final, ser la santa que todos esperaban que fuera. Pero otra voz, una voz más nueva y más fuerte, la voz de Dolores, la costurera, la jardinera, la vendedora del mercado, le hacía una pregunta simple. «¿Y tú? ¿Qué quieres tú? ¿Ir al hospital?» Significaría reabrir todas las heridas. Significaría volver al papel de cuidadora, aunque fuera por unas horas. Significaría ver el dolor y el miedo en los ojos del hombre que la había humillado y tener que encontrar dentro de sí la fuerza para ofrecerle consuelo. Significaría, quizás, darle la absolución que no merecía. ¿Y para qué? ¿Para satisfacer las expectativas de los demás? ¿Para demostrar que era mejor persona que él? No necesitaba demostrarle nada a nadie. Recordó el encuentro con Lucía en la farmacia. Había sentido compasión por ella. Y sentía ahora una especie de compasión distante por Antonio. Compasión por un hombre débil que, al final de su vida, se daba cuenta de que había cambiado oro por latón. Pero compasión no era lo mismo que obligación. Su deber hacia él había terminado el día que se fue de casa. Lo había salvado de la enfermedad lo mejor que pudo. Pero no podía salvarlo de sí mismo. Esa era su batalla. Lucía, la mujer que él había elegido, estaba allí para librar esa última batalla con él. Era su elección, y ahora eran sus consecuencias. La paz que había construido con tanto esfuerzo en el último año era demasiado preciosa. Era un jarrón de cerámica delicado, remendado con esmero. Volver al caos de la vida de él sería arriesgarse a romperlo de nuevo, y no estaba dispuesta a hacerlo. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, cogió el teléfono. La decisión estaba tomada, clara y serena en su mente. «¿Javier?», dijo cuando su hijo contestó. «No voy a ir». Hubo un silencio al otro lado. «Lo entiendo, mamá», dijo él finalmente. Y ella pudo oír el alivio en su voz. «He rezado por él, hijo mío. Rezo para que encuentre la paz, pero mi lugar ya no está a su lado. Mi lugar está aquí, en mi casa, cuidando de mi vida».
Fue la declaración de independencia más poderosa que jamás había hecho. Después de la llamada, Dolores sintió como si un peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba se hubiera levantado de sus hombros. Abrió la puerta trasera y salió al patio. El aire de la mañana era frío y limpio, y una fina niebla flotaba sobre los tejados de la ciudad. Sus gallinas la saludaron con un suave cacareo. Les echó un puñado de maíz, observándolas picotear el suelo con avidez. Después, caminó por su pequeño jardín. Las plantas de tomate ya habían sido cosechadas, pero las coles y las lechugas de invierno estaban verdes y frondosas. El romero desprendía un perfume fuerte y reconfortante. Subió la pequeña escalera exterior que llevaba a la terraza del tejado, un lugar que rara vez usaba. Desde allí, la vista era espectacular. Podía ver la ciudad de Cuenca despertando, las luces encendiéndose en las ventanas. A lo lejos, las famosas casas colgadas parecían suspendidas sobre el desfiladero, desafiando la gravedad, un testimonio de resiliencia construido en piedra. El sol comenzó a salir por detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de rosa, naranja y dorado. La luz se extendió lentamente por la ciudad, bañando las antiguas paredes de piedra en un brillo cálido. Dolores respiró hondo. El aire parecía más puro, el mundo más brillante. Pensó en Antonio, solo en una habitación de hospital. No sintió rabia ni placer, solo una tristeza serena. Su vida estaba terminando en un lugar estéril, lejos de casa. La vida de ella estaba recomenzando allí, en su casa, rodeada de la vida que ella misma había creado con sus manos. Ella se había quedado. Él se había ido. Al final, ¿quién había encontrado realmente la libertad? Permaneció en la terraza durante mucho tiempo, observando el sol subir más alto en el cielo, sintiendo su calor en su rostro. No era el final de su historia, era el comienzo del último y quizás más hermoso capítulo. El capítulo que ella escribiría sola, en sus propios términos. Un sentimiento de gratitud la invadió. Gratitud por las pequeñas cosas, el calor del sol, el sabor del primer café del día, el sonido de sus gallinas, la satisfacción de una costura recta, gratitud por haber tenido la fuerza para sobrevivir y el coraje de, finalmente, florecer. Pasaron los años. Dolores Jiménez García continuó viviendo su vida tranquila y llena de propósito en Cuenca. Su pequeño puesto en el mercado se convirtió en una institución, su casa, un refugio de paz y aromas de bizcocho y hierbas frescas. Antonio falleció unas semanas después de aquella llamada. Lucía dejó la ciudad poco después. Dolores recibió la noticia con la misma serenidad con la que había tomado su decisión. Fue a misa. Encendió una vela por su alma y continuó con su vida. El pasado estaba finalmente enterrado. Su mayor alegría se convirtieron en sus nietos, especialmente su nieta menor, Sofía, hija de Isabel, una niña de ojos curiosos y dedos ágiles, como los de ella a la misma edad. A Sofía le encantaba pasar los fines de semana en casa de su abuela. Una tarde de sábado, Dolores estaba en su taller de costura, remendando un mantel. Sofía, con sus 10 años, entró y se quedó observando, fascinada, el movimiento del pedal y de la aguja. «Abuela, ¿puedes enseñarme?», preguntó la niña. El corazón de Dolores se llenó de una alegría inmensa. «Claro que sí, mi vida. Siéntate aquí». Acercó un taburete, cogió un retal de tela y una aguja de coser a mano. Le mostró a Sofía cómo dar la primera puntada, cómo guiar el hilo, cómo crear una línea recta. Las dos cabezas, una blanca como la nieve y otra de un castaño oscuro, se inclinaron sobre la tela. Las manos, una arrugada por el tiempo y otra pequeña y lisa, trabajaron juntas. En ese momento, Dolores entendió qué era un legado. No eran las casas ni el dinero que se dejaba atrás. Era el conocimiento, la pasión, la resiliencia que se pasaba a la siguiente generación. Le estaba enseñando a su nieta no solo a coser, sino a crear, a arreglar lo que está roto, a encontrar belleza y propósito en un simple trozo de tela. La vida, pensó, era como una colcha de retales. Había trozos bonitos y coloridos, los momentos de alegría. Había trozos oscuros y gastados, los tiempos de dolor. Había costuras torcidas e hilos que se rompían. Pero con paciencia y habilidad era posible unir todos esos trozos, incluso los más dañados, y crear algo nuevo, algo fuerte, algo que abrigara el alma. Su colcha de retales era rica y compleja, y ahora
Le estaba pasando la aguja y el hilo a la siguiente costurera, para que pudiera empezar a tejer la suya propia. La vida de Dolores, como una tela remendada, demuestra que incluso de los pedazos rotos se puede crear algo bello y fuerte. Su historia no es sobre el final de un amor, sino sobre el comienzo de un amor propio. Si esta narrativa ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre los hilos que tejen nuestras propias vidas, por favor, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios qué te ha parecido. Cada interacción nos ayuda a seguir cosiendo nuevas narrativas para vosotros, demostrando que nunca es tarde para coger el hilo y la aguja y empezar de nuevo.